De a poco voy preparando mis maletas para el viaje. Juan sigue trabajando en la misma empresa. Llevo 3 años viviendo en Bogotá. Preparando, trabajando, viviendo. A esta forma verbal se le llama el gerundio. El gerundio se utiliza mucho en el español y para algunos extranjeros o personas que están aprendiendo español puede ser un poco confuso, sobre todo si en su idioma no existe o no se usa mucho, como por ejemplo en el eslovaco, donde existe pero no se usa mucho. En el inglés el gerundio sí existe y sus usos son similares a los del gerundio en español, pero no son todos iguales. En el español hay varios tipos de gerundio, pero hoy vamos a hablar del más básico, el gerundio simple. Y en este video voy a explicarte 7 usos de este gerundio, algunos de los más comunes. Pero primero veamos qué es el gerundio y cómo se forma. El gerundio es una forma no personal y no conjugada de un verbo. Esto significa que no cambia según la persona, el tiempo, el modo o el número, o sea, no se conjuga. Y el gerundio es bastante fácil de formar para cualquier verbo. Primero tenemos las 3 formas regulares: hablar, comer y vivir. Para los verbos que terminan en ar, la terminación se cambia a ando. Y para los verbos que terminan en ir y la terminación se cambia a yendo. Entonces, hablar se vuelve hablando, comer se vuelve comiendo y vivir se vuelve viviendo. Incluso con la mayoría de verbos irregulares, el gerundio es bastante fácil de formar, pero pueden tener algunos cambios vocálicos. Acá te dejo unos verbos irregulares comunes con cambio vocálico de E a I. Decir, diciendo. Seguir, siguiendo. Pedir, pidiendo. Reír, riendo. Sentir, sintiendo. Venir, viniendo. Y un par con cambio vocálico de O a U. Dormir, durmiendo. Morir, muriendo. Poder, pudiendo. Finalmente, hay algunos verbos irregulares donde la terminación se vuelve yendo, como en ir, yendo. Leer, leyendo. Oír, oyendo. Una de las cosas más fáciles del gerundio es el hecho de que no se conjuga, pero esto significa que tiene que ir siempre acompañado de otro verbo que sí está conjugado. Entonces, ahora sí, vamos a ver 7 de los usos más comunes del gerundio en español. Los primeros 4 usos que vamos a ver son en lo que llamamos perífrasis con otros verbos. Una perífrasis verbal es una combinación de 2 o más formas verbales en una sola. Estas son las 4 perífrasis verbales más comunes. La primera, y sin duda el uso más común del gerundio en general, es cuando combinamos el verbo estar con un gerundio. Si has escuchado español, aunque sea un poco, has escuchado este uso del gerundio. Se utiliza mucho. Entonces, tomamos una forma del verbo estar como estoy, estás o está y le agregamos un gerundio. Cuando lo usamos, podemos estarnos refiriendo a una acción que está sucediendo en el momento en el que se habla, como estoy grabando un video o estamos comiendo juntos. También se puede utilizar para expresar situaciones que son temporales, que no son por siempre.
como estoy viviendo en Bogotá por un año. O ellos están disfrutando sus vacaciones en la playa. Finalmente, también se puede utilizar para cosas que están cambiando actualmente, como estoy aprendiendo mucho en este curso o me estoy cansando de tanto andar en bicicleta. La segunda perífrasis de la que vamos a hablar hoy es con el verbo seguir o el verbo continuar, que tienen el mismo significado prácticamente. Una forma del verbo seguir o continuar más un gerundio significa hacer una acción continuamente, como sigo trabajando en la misma empresa. Esto significa que estaba trabajando en una empresa y todavía estoy trabajando en esa misma empresa. O continúo hablando con ellos, lo cual igualmente significa que estaba hablando con ellos antes y todavía estoy hablando con ellos en este momento. La tercera perífrasis de la que voy a hablar hoy es con el verbo ir. Esto indica una acción en progreso que se realiza de forma gradual, como con mi familia vamos preparando maletas para el viaje. Significa que poco a poco estamos preparando las maletas. O María va mejorando con cada partida de ajedrez que juega, lo cual significa que poco a poco se está volviendo mejor. La cuarta y última perífrasis de la que vamos a hablar hoy es con el verbo llevar. Esto indica una duración de tiempo que algo está tomando y se dice junto con la duración. Así, llevo 3 años aprendiendo español. Significa que continuamente has estado aprendiendo español por 3 años. O ellos llevan trabajando juntos unos 2 meses, lo cual significa que desde hace 2 meses ellos están trabajando juntos. Obviamente, hay muchas más perífrasis que solo estas en el español, pero estas son algunas de las más comunes. Las demás las irás aprendiendo poco a poco a medida que las escuches. Para terminar, hablemos de 3 usos más del gerundio. Podemos utilizar el gerundio para expresar un tiempo. En otras palabras, para expresar cuándo sucede algo. Como, estando en la calle nos encontramos con Juan. Esto lo podemos decir en vez de cuando estábamos en la calle nos encontramos con Juan y abreviamos un poquito la oración. Fíjate que aún en esta oración el gerundio está acompañado de otro verbo, aunque no esté justo al lado. Estando en la calle nos encontramos con Juan. Estando y nos encontramos. No podríamos utilizar el gerundio solo. Estando en la calle no es una oración. Otro ejemplo es caminando por la ciudad, perdí mi celular. De nuevo, es algo que responde al cuándo. ¿Cuándo perdí mi celular? Cuando estaba caminando por la ciudad. Otro uso del gerundio es para expresar un modo, o sea, cómo estoy haciendo una acción. Aprendo español escuchando música. ¿Cómo aprendo español? Escuchando música. Me preparé para el examen repasando mis notas. De nuevo, ¿cómo me preparé para el examen? Repasando mis notas. Finalmente, otro uso bastante común del gerundio es para expresar que 2 acciones suceden al mismo tiempo. Como por ejemplo, siempre almuerzo viendo televisión. O sea que siempre mientras almuerzo veo televisión al mismo tiempo. O me fui al trabajo leyendo un libro. Suceden al tiempo irme al trabajo y leer un libro. De nuevo, fíjate que en estos 2 ejemplos y en todos los anteriores siempre tenemos un gerundio que no se conjuga acompañado de otro verbo que sí está conjugado, que es el que define la persona, el tiempo y otras cosas.
Entonces, para repasar, tenemos nuestros 7 usos del gerundio. Primero, nuestras 4 perífrasis. Estar más un gerundio, seguir o continuar más un gerundio, ir más un gerundio y llevar más un gerundio. Y el gerundio también se puede utilizar para expresar tiempo, modo o dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Entonces, eso fue todo para nuestro primer video explicando el gerundio en español. El gerundio es muy común en español y realmente no es muy difícil de reconocerlo cuando lo escuchas, ni de formarlo con prácticamente cualquier verbo. Lo único que sí sucede es que tiene muchos usos diferentes y puede ser complicado recordarlos todos o entender qué significa cada uno. Espero que en este video te hayamos dado un buen punto de partida. Y si te encuentras con algún uso del gerundio que no entiendes o que no conozcas, puedes dejárnoslo en los comentarios y te explicaremos cómo funciona. Eso fue todo por hoy. Si quieres ver más videos sobre gramática en español, puedes dar clic en esta playlist. Y nos vemos en el próximo.